situé antes de este tema, lo situé antes de la clase sobre teoría en sí, que es la teoría. A veces suelo darlo al revés, pero en esta oportunidad pues inicié con la concepción de literatura y con la pregunta ¿qué es literatura? Para poder trabajar este tema pues yo les mandé a leer tres textos que son fundamentales pues para los que ya han estudiado literatura, son pan comido porque ya los deben haber leído varias veces. Pero como hay muchas personas que pues no pertenecen al área o no son especialistas en el área de letras o de literatura, eh, pues hay que leerlos, porque pues son como parte del canon de este tema, de la unidad uno, y que tiene que ver con un problema básico, y es la definición de la literatura. Entonces estos tres textos son, por una parte tenemos qué es literatura, la introducción del famoso libro de Terry Eagleton. Por otra parte tenemos un texto que está en una antología de textos de los formalistas rusos, que se llama La literaturidad, de Jonathan Kohler. Y por otro lado tenemos el capítulo número 2 de qué es la literatura y qué importa lo que sea, también de Jonathan Kohler, este último más reciente del año 2000. Bueno, estos tres textos, como ustedes pudieron ver, pues no son tan complejos realmente. Y ellos plantean situaciones muy parecidas con respecto a esta pregunta. Bueno, entonces, antes de comenzar, les voy a leer un texto, así fuera de contexto, digamos, sin decirles el título, ni si tiene un autor o no. Lo voy a leer y entonces ustedes van a pensar, ¿será que eso es literatura o no es literatura? ¿Qué será? ¿Lo podemos leer como literatura o no? Bueno, el texto dice así. A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por caballos y presidido por un dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental. Razonaban otros días el caballo. Todo el mundo sabe, continuaban su razonamiento, que si los caballos fuésemos capaces de imaginar a Dios, lo imaginaríamos en forma de jinete. Bueno, ahí está ese texto. A ver, ¿ustedes qué me pueden decir acerca de eso? Así descontextualizado, sin título ni autor. ¿Eso qué será? ¿Será literatura? Y si es literatura, ¿será qué? ¿Un cuento? ¿Será un poema? ¿Será una crónica? ¿Qué será eso? Bueno, a ver qué me pueden decir acerca de ese texto. ¿Qué es? ¿Será literatura o no es literatura? Y Hola, por profe, buenos buenos días. días. Hola, buenos días. Bueno, levantemos la manita para tener el orden. Aquí el profe Camilo me ayuda con eso, que yo soy despistada. Bueno, vamos a ir a quién, a ver, levantando la manito. A ver, José Javier. Bueno, levanté la mano sin aplaudir, pero porque no, todavía no estoy familiarizado con los... Ah, no, tranquilo, yo igual no veo. Bien, Solo veo una manito. bien. Bueno, por lo que, según lo que dicen los textos que leímos, yo particularmente lo interpretaría como literatura porque es un texto que está proponiendo una especie como de mundo alternativo, un mundo posible, ¿no? Lo que invita a imaginar y lo que invita también como a interpretar. Este, esto según lo que leímos de los textos que usted nos recomendó, ¿no? Ok, Eh, ok. digamos, lleva a, sería, no sé si sería más, digamos, por lo que dijo, podría ser un cuento, un poco, o alguna novela corta, me lleva a pensar un poco a Rebelión en la Granja, eh, donde los personajes son, digamos, son animales, ¿no? Y esto sería, por lo menos con la poca información que tenemos, o que tengo, a mí sí me invitaría a pensar que sería, sí sería parte de un texto literario. Ajá, entonces para José Javier este es un texto literario porque le permite imaginar, ¿sí? Sí, O ver que es una sí, realidad. y propone un mundo alternativo, un mundo diferente. Es como, sí, está creando algo. Ok, es una creación, propone un mundo diferente. Bueno, vamos a ver Sí.
Entonces más adelante que si es verdad eso. Y el género, pues él nos ha presentado distintos, un cuento corto, creo que él dijo, no recuerdo qué otra palabra dijiste por ahí. Un cuento corto o un cuento o una novela corta. Una novela corta. Bueno, Sí, vamos a... y sí, porque, digamos, también está como buscando o nos está invitando a buscar significado o está tratando de producir algún efecto en el lector esa propuesta de un mundo de caballos donde, o de quinos, donde el dios sería un jinete, ¿no? Entonces este texto nos invita como a la interpretación, ¿verdad? Sí, Ok, eso es importante porque sabemos que por ahí, sobre todo, Jonathan Kohler habla mucho acerca de esto, de cómo el texto puede invitar a múltiples interpretaciones y que también tiene que ver con aquello de, bueno, si es literatura, algo tiene que significar, ¿no? O sí, tiene... en el texto de qué es la literatura y qué importa lo que sea, justamente habla de eso, ¿no? De, digamos, no está afirmando hechos. Este es un resumen que hice yo bastante corto de lo que leímos, ¿no? Dice, Kuller señala que la literatura no afirma hechos, sino que propone mundos posibles. Y no se evalúa por su verdad factual, sino por la coherencia, fuerza imaginativa y capacidad de generar interpretaciones. O sea, entonces la literatura sería una invitación a la interpretación, según Ok. Kuller. Sí, eso, según Kuller, sí, esa es una de las propuestas que él hace. Sin embargo, pues ya veremos más adelante que no es tan simple la cuestión, porque bien sabemos que este tipo de mecanismos, también de múltiples interpretaciones, no solamente están en un texto literario, ¿no? Sino que lo podemos encontrar en otros, y ya Sí. veremos. Bien. Bueno, muy bien, gracias. Escuchemos Gracias. ahora brevemente a Alejandra, creo que era la que seguía, ¿verdad? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues la lectura que se hizo a la primera mano, pues causa gracia incluso, ¿no? Uno espera que al final sea que el dios es otro caballo y no, ellos dicen que es un jinete. Pues según los textos que se trabajaron, es literatura, ya. Dado que uno la pueda, depende mucho la apreciación o el criterio que se le haga desde el punto de vista de la persona que lo lea. Ok, sí. En uno de los textos hablaba de que la literatura, pues, históricamente que se clasificaba como literatura cualquier cosa, la filosofía, los sermones de las iglesias, textos filosóficos, y que esa separación, pues, se fue dando con el tiempo. También tiene mucho que ver la categorización del texto o de los textos según quienes hagan ese trabajo, según el poder que esté en ese momento, según los ideales del poder que esté en ese momento. Ok. Entonces, se decide qué es literatura y qué no es literatura bajo ciertos criterios. Entonces ahí entra otra vez la historia, ¿no? En algunos momentos algo era literatura, pero hoy en día, pues de repente esos textos no pueden ser literatura o pueden ser apreciados desde otras perspectivas. Bueno, muy bien. También está la parte creo que de los rusos, que bueno, últimamente han estado estudiando ese tipo de cosas y, y establecen varios criterios. Uno de ellos, pues, es la desfamiliarización, creo que se dice así, de la escritura, de repente apartarse por completo de esta para poderla desmenuzar. Otros dicen que es escribir solo por escribir. O sea, en resumen, aquí con mis Ok, propias palabras, escribir ok, solo por escribir y que las Alejandra, personas lo... Ajá, préstame atención un momento. Pues eso lo vamos a ir viendo ok, poco a poco para no que no se hagan tan largas las intervenciones. Pero sí, tú, ok. bueno, has dicho que el texto es literatura, ¿sí? Para ti es literatura. Y has dicho algo muy importante y es que para nosotros en este momento, bueno, lo que han mencionado ustedes, ese texto es literatura. Pero si este texto lo moviésemos de contexto, tal vez, no sé, 500 años atrás o 500 años adelante en el tiempo, quién sabe si sería considerado por la sociedad como literatura. Quién sabe, así como lo tenemos descontextualizado, sin autor y sin título. También hay otros aspectos que tú has tocado que tienen que ver con el hecho literario, pero que no es exclusivo de la literatura y es el hecho de la desfamiliarización del lenguaje.
que también puede estar presente en este texto, sobre todo al final. La familiarización no solo en cuanto al lenguaje, sino en cuanto a los giros que pueda tener un texto y el asombro que pueda causar de repente en el lector. Y sí, eso está aquí, pero como veremos más adelante, eso no es algo exclusivo de un texto literario, entonces esas preguntas empiezan a ser más complejas porque sí, aquí de repente no es tan difícil determinarlo, pero hay otros textos que sí podrían presentarnos muchos más problemas a la hora de observar esos aspectos de lo que es o no es literatura, porque son más difusos, ya lo veremos más adelante. Bueno, gracias Alejandra. Vamos a escuchar a Joyner a ver qué nos dice. Ok, profe, buenos días. Bueno, Buenos días. son dos cosas. La primera, yo conozco el texto, pero no voy a decir quién es para no arruinar la didáctica. El- la, mm, lo primero que veo allí es una intertextualidad clara con las teorías filosóficas que hablan de la antropomorfización de los dioses, como la de Genófanes. Este, y por supuesto que ya ese juego uno usualmente lo asume como si fuese literario, sin que necesariamente lo sea, porque ese recurso está presente en muchos otros discursos. Y saltándonos un poquito de eso, cuando ya uno conoce quién es el autor de esta obra, bueno, es que es indiscutible, pues que es literatura. Eso es todo lo que tengo que decir. Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces para no quedarnos mucho más en esta parte de la clase, pues sí, el autor de este señor de este texto es Augusto Monterroso. Y el título de este, digamos, texto, que es difícil de clasificar en un género, pero podríamos decir que es como una especie de mini cuento o una fábula, por ahí decía alguien por allá, difícil también de catalogar dentro de un género, se llama El caballo imaginado de Dios. Si ven, al escuchar uno el título, ya con el título uno ya está dirigida nuestra mente hacia el hecho de que es un texto literario, El caballo imaginado de Dios. Luego uno lo lee y vemos una estructura, una serie de elementos que nos pueden nos desfamiliarizan o nos sacan de la desautomatización, a pesar de que sea un texto que ya tiene una cierta cantidad de años. Y por el otro lado, al escuchar que es un texto que ha sido publicado y que es un texto de un conocido autor latinoamericano, pues ya cambia la cosa, ¿no? Como que nuestra percepción del texto se modifica totalmente. Y si lo hubiésemos impreso en un libro, en una librería, puesto en cierto lugar específico de la librería que dice literatura latinoamericana, también cambia nuestra concepción del texto. Entonces, hay que tener en cuenta que son muchos elementos los que entran aquí en juego. Y aquí podemos estar en presencia de una cuestión que plantea Jonathan Fuller y que él habla del principio de cooperación hiperprotegido de la escritura o de la literatura. Un principio de cooperación hiperprotegido, que ese nos indica que el lector, cuando se siente en presencia de un texto que es literario y que ya ha sido avalado por una serie de editores, de escritores, de críticos, de universidades, uno entra a él con otra disposición, con otro modo de leer que se activa inconscientemente dentro de nosotros. Y ya sabemos que ahí hay aunque no entendamos, puede pasar que el lector no entienda lo que quiere decir esto o la paradoja que ahí se presenta. El lector sabe que hay un sentido profundo, que hay un sentido que de repente está oscuro, no es transparente, es oscuro, pero que está, simplemente que de repente no lo descubre, pero ya entra en una modalidad de tratar de interpretar qué significa. Sin embargo, esto no solamente pasa con los textos literarios, porque bien un texto religioso podría ponernos en la misma situación, saber que el texto no es transparente. Por ejemplo, no sé, dependiendo de la creencia de cada quien, pues un libro religioso no adquiere el título de literatura. Si una persona pues, católica lee la Biblia, no la va a leer con la idea de que es literatura, sino que sabe que eso es ahí hay unas estructuras y unos significantes que no son transparentes, sino que ahí hay una necesidad de una interpretación.
Pero sí ven lo que quiero decir, que es a pesar de que eso podría ser un rasgo que me ayuda a definir lo que es la literatura, no solamente es propio de la literatura. Entonces, de aquí viene que el hecho de tratar de saber qué es la literatura es un problema básico, porque, como les decía en la clase pasada, necesitamos tratar de encontrar unas definiciones para poder abordar esta área de manera metódica y científica, si se quiere, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos hoy. Vamos entonces a mirar las diapositivas porque el tiempo avanza. Y ahí tenemos un orden, ¿no? Ahí yo he mezclado pues varios elementos de los textos que hemos leído y he tratado pues de que sea lo más sencillo posible para que pues pueda ser entendido de la mejor manera. A veces no es tanto la complejidad, sino la sencillez la que nos ayuda a llegar a la profundidad, aunque suene paradójico. Bueno, entonces tenemos ahí qué es la literatura. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Yo les paso las diapositivas por el grupo de Telegram. Bueno, tenemos entonces la pregunta. Tenemos grandes obras de la literatura ahí están las portadas de algunas ediciones de esas obras. Y bueno, ¿por qué han sido consideradas como literatura? ¿Qué las hace literatura? Todas esas que están ahí están en el canon, todas ellas. Pero son muy diferentes entre sí. Tenemos, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, tenemos Moby Dick, Las Cumbres Borrascosas, que está tan de moda ahora por la nueva película que salió ayer, creo. Guerra y Paz, tenemos 100 años de soledad, bueno, y entre otras. Entonces, esas obras son consideradas hoy como literatura, están en el canon. Pero ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen ellas de distinto con respecto a otros discursos que pululan en nuestra cultura de múltiples clases? ¿Qué las diferencia? ¿Por qué son catalogadas como algo tan especial? ¿Son ellas vehículos de ideologías? ¿O conducen ideologías? ¿O son producidas por ideologías? ¿Tienen una función? ¿No tienen una función en la sociedad? Bueno, todas esas preguntas están. Y de hecho Jonathan Culler dice que no es tan importante preguntarse qué es la literatura, qué son estas obras, sino más bien preguntar, primero, si ellas tienen una función dentro de la sociedad, para qué existen y por qué existen. Y también teniendo en cuenta el hecho y la pregunta de que, o el hecho más bien, más que la pregunta que nos han dicho estos dos autores, tanto Kohler como Terry Eagleton, que la literatura ha sido considerada por algunas corrientes y momentos de la historia como discursos que no son pragmáticos, ¿sí? Que no tienen una función dentro de la sociedad. Pero ¿es esto cierto? Todas estas preguntas están alrededor de este tema. Realmente, ¿para qué sirve la literatura y qué función tienen en la sociedad? Es más importante para estos dos autores que el hecho mismo de saber qué es. Pero sin embargo, por otra parte, ellos también nos dicen que pues las concepciones de literatura, porque ya tenemos que, ustedes se dieron cuenta al leer que hay varias concepciones de literatura que dependen de momentos históricos, que dependen de ideologías, y que a pesar de eso, pues es necesario conocerlas para poder tener unas herramientas de tipo metodológico y que guíen nuestros estudios en torno a este fenómeno cultural denominado literatura y que, aunque pareciera no tener una función real en la sociedad, sí lo tiene. Solo que hay que descubrirlo. Tal vez esa sea nuestra tarea. Cómo funcionan y por qué funcionan y para qué funcionan y desde dónde funcionan. Bueno, entonces esta idea de literatura es algo realmente nuevo. En la próxima diapositiva vemos ahí, esto lo nombra Jonathan Kohler, nos habla de la historia del término literatura. Y es un término pues realmente nuevo, ¿no? Fíjense ustedes que pues con los románticos es que empieza a tratar de diferenciarse el término, las obras, ciertos tipos de obras de otras, porque pues antes de eso era la literatura un cúmulo de publicaciones de diferentes áreas, de la historia, la filosofía, distintos escritos de todo tipo combinados con novelas también, con poesía, o sea, estaba eso ahí completo, era como
como catálogo de obras. Entonces Lessing, en Notas sobre la reciente literatura, fíjense ahí, de 1759, y sobre todo con Madame de Staël, en su texto acerca de la literatura en sus relaciones con las instituciones sociales, desde ya de 1800, es donde empieza a plantearse ese problema y empieza a hablarse de la literatura como un conjunto de textos que tienen unas propiedades particulares y relacionadas más con lo estético, ¿sí? con ciertos parámetros de tipo estético y artístico que de repente no estaban en otros. Pero también, pues Madame de Staël, sobre todo, porque son románticos, también ellos tienen la preocupación de cómo esos textos tenían una relevancia a nivel de las ideologías también y los nacionalismos, que esto es importante pues tenerlo en cuenta. Y pues sí, fíjense que es algo relativamente nuevo. Y extrañamente, bueno, sí, relativamente nuevo con respecto a la historia, pero extrañamente en esta época, en este punto en el que estamos, el término literatura también empieza a desdibujarse, empieza de nuevo a moverse entre distintas producciones discursivas y a ser como muy difuso. Es como que volviera otra vez a volverse difuso lo que se quiso meter de repente en ciertas casillas durante ciertos periodos de la historia. Bueno, entonces para poder entender esto de la literatura, ya a principios del siglo XX, pues hay unos lingüistas en Rusia que ellos eran pues lingüistas. Como eran lingüistas, ellos querían estudiar la literatura de una forma más objetiva. ¿Por qué? Porque durante el siglo XIX los estudios que se hacían sobre literatura eran estudios bastante subjetivos y llenos de expresiones de tipo, subjetivo, y que no tenían una especie de metodología específica, sino que seguían metodologías de análisis que se le podían hacer a la historia, por ejemplo, o a la filosofía. Y ellos pensaron, estos rusos, jóvenes rusos que eran lingüistas, que había que definir el objeto de estudio de la literatura. ¿Para qué? Para poder estudiarla bien, con un método, así como se estudia la lengua en el área de la lingüística. Entonces ellos trataron de encontrar ese objeto de estudio y le dieron el nombre de literaturidad o literariedad, ¿sí? De las dos maneras se puede decir. Y bueno, ustedes leyeron un texto de Kohler que está enfocado ahí en ese término, que es la literaturidad. Bueno, puedes pasar a la siguiente lámina. Bueno, entonces, aquí en esta lámina, pues se refiere a estas personas, a los estudiosos de allá de rusos, y se forma el Círculo Lingüístico de Moscú y la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético, o POYAX. Esta gente, pues, ellos, fíjense ahí, 1915 más o menos, 14 hasta 1924, pues se desarrolla una escuela conocida como el formalismo ruso. Entre los miembros están pues el conocido Jacobson, Bukowski, Bogatyryov, entre otros, Slowski también, Borisnikov, bueno, todos ellos. Y este grupo, estos grupos que se fueron desarrollando ahí a lo largo de esos años, ellos buscaron durante diferentes fases y con mucha propiedad, encontrar esa esencia, digamos, o esos elementos distintivos de lo que hacía a un texto literario de lo que no lo era. Ellos lo hicieron por varias vías. Empezaron a comparar los discursos de la ciencia o discursos de las ciencias naturales con los discursos literarios, o a comparar el discurso cotidiano con el discurso literario, y empezaron a tratar de separar qué aspectos eran propios de la literatura. Entonces ellos generaron ese término de la literaturidad. Ahora, podemos pasar a la literariedad. Esto así de las dos maneras se puede decir. Entonces, esto de la literariedad es un tema bastante extraño porque, se podría hablar de
de varias, ¿no? De varias formas de ver la literariedad. Pero, pues, esencialmente, básicamente podríamos decir que son las propiedades comunes a todas las obras denominadas como literatura y que las distinguen de objetos no literarios a los que se parecen. Entonces, fíjense ustedes, todos los géneros que hay dentro de la literatura, todas las corrientes literarias, todos los distintos escritores que están dentro del canon, los escritos de las diferentes naciones del planeta en diferentes épocas y que son introducidos dentro de lo que es literatura. Ahora, ¿qué propiedades son comunes a todos? Vaya, esa es una tarea difícil porque encontrar algo que esté en todos y que a la vez no esté en otros discursos que se le parecen mucho. Fíjense que es una tarea bastante ardua, ¿no? Podría ser esto de la literariedad, siempre lo utilizo esa frase porque creo que lo define mucho y que la literariedad es como el santo grial de la literatura. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie sabe dónde está. Porque sí, uno ve un texto y dice, sí, esto es literatura, o me han dicho que es literatura, o en la escuela me dijeron que era literatura, o yo lo veo como literatura. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene en común este pequeño texto de Monterroso? ¿Qué tiene en común con el Don Quijote de la Mancha? ¿Qué tiene en común con, no sé, con tantos textos? Bueno, con la Odisea de Homero, con Doña Bárbara, ¿qué tienen en común? Bueno, entonces esta fue la pregunta que ellos hicieron e intentaron responderla justamente desde su idea de lo que era importante y que lo que les parecía que no estaba en otros textos. Y bueno, fíjense ustedes que a lo largo de la historia de la teoría literaria se van generando distintas concepciones de lo que es la literatura y de lo que puede ser esa literariedad. Y esas concepciones pues pareciera que responden a momentos históricos, a ciertos modos de ver el mundo. Y bueno, ciertamente creo que es así. Ellos mismos, los autores, como ustedes leyeron, nos decían que hay bueno, sobre todo Terry Eagleton, que hay unos juicios de valor que ellos se mueven también, dependiendo del momento histórico, y que estos juicios de valor nos permiten abordar los textos de cierta manera. Muchas veces estos juicios de valor pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. De manera que pues esto hace muy móvil esa idea de literariedad. Es decir, para nosotros lo que es literatura hoy no es lo mismo que era para Homero, ni es lo mismo que será para, no sé, dentro de 500 años para algún escritor o para la sociedad de ese momento. Entonces vean que es una cuestión compleja. Vamos a ir entonces analizando una por una las distintas ideas que se han tenido de literariedad. Llegaremos a un punto aquí en la clase en la que llegaremos a lo que los formalistas rusos consideraron en su momento lo que era la literariedad, y claro, ellos tienen distintas fases también, ¿no? Que eso lo verán ustedes en teoría literaria 2, que ellos tienen diferentes momentos y que estas teorías se van asentando y desarrollando cada vez más, ¿no? Bueno, entonces vamos a estudiar la primera de esas concepciones de lo que se cree que es la literatura. Bueno, tenemos la definición 1, ya está, ustedes verán, si leyeron, se darán cuenta que pues los dos autores hablan de esto, ¿sí? Bueno, Terry Eagleton también lo hace con más detalle, creo yo, aquí. Y bueno, la primera que dice que la literatura son obras de ficción, es decir, que se refieren a algo que no es real o que pertenece al mundo de la imaginación. Bueno, eso nos lo decía por ahí alguien que participó aquí en la clase cuando preguntamos lo del texto del Dios, el caballo imaginado de Dios. Entonces, tenemos ahí bueno, sí, la literatura, bien podría decir alguien que es ficción, que se trata de ficciones, que se refieren a algo que no es real, que no existe en la realidad y que, bueno, ha sido creado por la imaginación de algún escritor. Bueno, esto podría decir, no, sí, yo creo que es así, que sí, ciertamente.
Los textos que nos cuentan algo que imagina un escritor son literatura. Pero ahora pregunto yo a ustedes, ¿será que esto es algo solamente y algo propio de los textos literarios? Es decir, ¿hay algunos textos fuera de la literatura que tengan ficción? ¿Hay discursos en nuestra vida cotidiana que tengan ficción? ¿Hay obras de la literatura que no partan de la ficción o que no sean ficcionales? Esa es mi pregunta. A ver ustedes qué me pueden decir. A ver, Nazaret. Hola, buenos días, profesora. Justamente este punto yo lo había notado porque, bueno, mientras estaba leyendo el texto, creo que es de Kuhler que decía, sí, como entre los puntos de las 5 consideraciones teóricas decía eso, pues que tenía que ser de ficción. Y aquí yo coloqué una nota al margen, ¿no? Porque pensando, por ejemplo, en las crónicas, pensando en el periodismo, que bueno, que es un género que siempre ha habido esta gran pelea, ¿no? De si el periodismo es literatura y bueno, hay una cantidad de corrientes del nuevo periodismo, etcétera, que yo creo que ese debate un poco está de moda ahora si se ve a la luz, por ejemplo, de academias como la Academia Sueca, que de pronto te premia a Alexievich o te premia a Annie Ernaux, que su obra es absolutamente autoficcional, que ahí podemos decir, bueno, ella puede fabular, sí, pero sobre eso ella está asumiéndose como sujeto también, ¿no? Y como protagonista y diciendo esto me pasó a mí. Entonces, yo creo que esa definición se queda corta a la luz de lo que ha pasado ahora e incluso a la luz de otros textos que ahora, bueno, te los han planteado como las crónicas de Indias, qué sé yo, como textos históricos y a mí me parecen ya más ficcionales que otra cosa. De hecho, revisamos unos textos de Cabeza de Vaca para la clase de ahora y bueno, entre comparar indígenas con gigantes y no sé qué, y que revivimos a gente, yo creo que ya hay suficiente componente de ficción como para considerar que eso no es un texto histórico en rigor. Sí, sí, totalmente. Así es, fíjate, tú eres periodista, ¿no, Nazaret? Entonces, tú sabes que hay géneros que, bueno, dentro del periodismo que también echan mano de este tipo de situaciones. Y como bien lo decías, bueno, ya lo veremos en la diapositiva siguiente, la historia, bueno, las crónicas de Indias, que eran considerados unos textos en su momento para representar y diagramar una realidad con una función política, y también de registro, pues ellos hoy en día los podemos bien leer como literatura. Muy bien, sí. Vamos a escuchar a Joyner. Joyner, Ok, profe. Aquí estoy, aquí estoy. ok. El, para esa respuesta yo considero vital el género ensayo, porque el género ensayo es considerado como literario, sí, pero no podemos decir propia ni exclusivamente que el género ensayo sea un género ficcional. Claro, tenemos aportes teóricos como los del profesor Oscar Rodríguez Ortiz, que él habla del ensayo como, lo cito, una ficción del desconcierto, cuando el ensayista hace como que no sabe cuando en realidad sabe, pero eso más que un recurso ficcional pareciera terminar siendo un recurso estilístico. Entonces, eso amputa toda posibilidad de entender la ficción en tanto la creación de un mundo y de unas estructuras de mundo al interior de un texto. Por eso creo que el ensayo es uno de los ejemplos más clásicos en torno a este problema. Sí, totalmente, es verdad. Entonces, la literatura que tiene este género del ensayo, ¿cómo incluimos ahí esa definición? Es un problema, ¿verdad que sí? Ahora bien, Erasmo por allá levantó la mano, vamos a oír. Sí, Ajá. buen día, profe. Buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. Sí, bueno, prosiguiendo o expandiendo las ideas también que han dado mis compañeros, pues esa definición se queda corta precisamente también por lo que dijo mi compañero Joyner, el ensayo, según si nosotros recordamos esa caracterización maravillosa que le ha dado el ensayista venezolano Juan Carlos Santaella, también es un género, también el género de los géneros, o un género que puede ir de un lugar hacia otro. Y entonces si también tomamos en cuenta lo que es el periodismo,
en ciertos artículos o en ciertos estilos de periodismo, hay ciertas partes o ciertos reportajes o columnas de opinión donde hay ciertas omisiones, o mejor dicho, estilo de escritura, elipsis, sí, que o sea, necesariamente tienen que ubicarse en un territorio intermedio entre lo que es clásicamente conocido como ficción y realidad. Sí, También hay que tener en cuenta, claro, este teórico literario ha sido protagonista de memes que hacen de él cuando él estaba muy molesto, de Jesús González Maestro, que dice también que la poesía, bueno, si la enmarcamos en la literatura, pues se queda corta porque la poesía también es una vía de conocimiento que también involucra la experiencia. Entonces no está totalmente dentro de lo que es el territorio de la ficción. Y Jesús González, maestro, tiene una frase que me parece extraordinaria que él dice, es que la poesía es eh, no solo es un sistema racionalmente insólito de ideas, sino que también la poesía es filosofía insólita en verso. claro. Y entonces la poesía, como dices, o sea, el verdadero arte, entonces abre horizontes de interpretación. Entonces, decir que nada más está, por decirlo así, limitada o anclada a la ficción, pues es un poco, se queda corta esa definición, profe. Sí, realmente sí. Fíjense ustedes, todo eso que dices, pues es muy cierto y es así, ¿no? Hay géneros que pues ellos tienen sus pies en otras, que pueden tener sus pies o sus tentáculos en otro tipo de experiencias, ya sea espirituales o filosóficas, y sin embargo seguir siendo literatura, ¿no? Ahora bien, piensen ustedes con respecto a la ficción y cómo la ficción realmente atraviesa toda nuestra vida. Uno podría pensar que no, solamente bueno, la ficción se cuela por ahí en la historia, se cuela en ciertos géneros periodísticos, se cuela por aquí, por allá, y en la literatura, por supuesto, en el cine, todo esto. Pero, pues también la ficción está en nuestros discursos de la vida cotidiana. Y quiero decir con esto que pues no es algo exclusivo de la literatura. Fíjense ustedes las ficciones que uno tiene en la mente con respecto a los recuerdos. Muchos de nuestros recuerdos son ficciones. Muchas de las cosas que comentamos a nuestros amigos o que contamos están hiperbolizadas, están llenas de, de exageraciones, ¿no? De ficciones, y lo que nos indica que es algo propio de los discursos naturales de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces hemos echado un cuento a nuestros amigos que pues está más lleno de ficción que otra cosa? Por ejemplo, supongamos que, bueno, a mí me ha pasado, creo que a todos, un día me atracó un malandro y entonces el malandro, yo iba caminando por una avenida y me quitó el teléfono, pero ese malandro pues no tenía pistola, era una llave de tuercas. Y yo rápidamente le di el teléfono al malandro. Cuando yo llego a mi casa, pues yo llego contando la historia. Cuando yo empiezo a contar la historia, bueno, creo que esto les pasa a todo el mundo. Aquí voy a exagerar un poco, pero sí. Uno empieza a contar la historia y uno dice, no, es que eran dos malandros así gigantes y tenían pistola y me empujaron y me dijeron qué tal. Y yo, claro, les entregué el teléfono. Y bueno, uno exagera todo el cuento. Y esto pasa en el día a día con muchas situaciones. Creo que a todos nos puede pasar o lo que podemos recordar. Si uno lo compara con los recuerdos de los hermanos, vemos que nuestra vida nuestros discursos diarios están muy llenos de ficción. Y claro, bueno, la literatura intenta representar ese tipo de cosas también. Pero sabemos que no son exclusivas de la literatura. Como ya lo mencionaba por ahí Nazaret, en la siguiente diapositiva ustedes verán el ejemplo que les traje, que bueno, creo que están leyendo con el otro profesor, pues a un cronista puedes pasar. Y ahí, bueno, ahí están, ahí este texto de la biblioteca Ayacucho tiene una recopilación de crónicas de Indias. Y bueno, fíjense ahí, yo traje de ese texto unas imágenes que acompañaban a algunas de las crónicas de Indias. Y
y bueno, muchas de ellas de diferentes autores, que ya bueno, ustedes conocerán mejor en la otra clase con el profesor Rubén Darío, pues ustedes ven que eso está lleno de ficción y hasta de lo fantástico y de este tipo de discursos en los que supuestamente para su momento no tenían esa función, no eran literatura, no eran vistos como literatura. Y sin embargo, miren las ilustraciones que acompañaban a estos textos, porque muchos de ellos pues ilustraban sus textos pues para que fuesen más verídicos, digámoslo de alguna manera. Y fíjense, las personas allá en el otro lado del océano, en Europa, pues realmente pensaban que el Nuevo Mundo estaba lleno de estos seres fantásticos que habitaban las mitologías medievales de esas latitudes. Entonces vean ustedes, hay hombres con cabezas de perro, o sirenas, o bueno, estos de las orejas gigantes, o tantos otros, los acéfalos que no tenían cabeza y tenían los ojos en el pecho. Y sí, realmente esa gente creía que eso era realidad. Y bueno, con el paso del tiempo, unos textos que tenían un carácter que no era literario, hoy en día los vemos como literatura y los analizamos como si fuesen literatura. Entonces, eso bien puede llevarnos a esta idea que nos plantean estos autores, y es que un texto no puede nacer necesariamente como literatura y convertirse en literatura con el paso del tiempo, o un texto que nace como literatura bien pueda dejar de serlo, ¿no? Eso dependerá de cada momento histórico, lo que nos lleva a pensar cómo otra vez a la misma idea de que son los juicios de valor y las concepciones que se tienen de lo que es la literatura lo que determinará de alguna u otra manera que eso no es literatura, que está en el canon o que no está en el canon. Claro, con las crónicas de India sabemos que hubo un tiempo en el que ellas, ya en este momento no, pero un tiempo en el que ellas estaban ahí como tratando de ingresar al canon de la literatura, y que, bueno, muchos autores giraron en torno a esta problemática, pero hoy las asumimos como tales, y así pasa con otro tipo de textos en los que también la línea entre lo real y lo ficcional, o que de repente fueron en su momento, un texto de tipo filosófico o de tipo histórico, y se convierten en literatura. Otro ejemplo bien podrían ser los diálogos platónicos, que claro, ellos son filosofía, pero bien pueden ser leídos como literatura o pueden ser hasta estudiados por un crítico literario también. Bueno, entonces pasemos a la siguiente porque el tiempo corre. Tenemos otra definición aquí. Esta definición nos dice que la literatura es una imitación de los actos del habla, es decir, que representa la realidad. Bueno, aquí tendríamos todas esas corrientes de tipo naturalista, el realismo, todo eso, que pues nos dicen que la literatura era eso y que por eso construían también esos textos, ¿no? Que la literatura era una forma de registrar la realidad, de representar la realidad y de imitar los actos de habla. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Realmente la literatura es una imitación una representación de lo real? ¿Es una imitación de nuestros actos de habla? ¿Es así o ustedes qué opinan? ¿O esto es algo que podemos ver en otros discursos de nuestra cultura? A ver, Francisco. No, la verdad es que sí, por lo menos cuando uno ve una cosa, habla, expresa o ve una realidad, a uno se le representa mentalmente una idea, y uno como literario tiene la capacidad de representarlos en palabras, pero es un proceso muy mágico ahí, pues, porque ahí se juntan muchas cuestiones, la mente, la cultura. Entonces, realmente es una representación de realidad. Creo que es Wittgenstein, el alemán, que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi realidad. Entonces, mientras más amplio se va haciendo nuestra capacidad de ver, de discernir, más amplia es nuestra capacidad de interpretar los hechos, escribir literatura o hacer cualquier otra cosa. Ok, entonces para ti sería realmente la literatura una representación de la realidad. ¿Tú consideras Sí, sí. que esta definición es más certera? Y
Y con respecto al hecho de que habrá otros discursos que también intenten hacer lo mismo, imitar los actos de habla o representar la realidad, o solamente la literatura puede hacer. No, realmente desde cualquier acción cotidiana está enmarcada en eso, cualquier actividad cotidiana representa la realidad. Lo que pasa es que nosotros somos decoradores de todo lo que pasa. Ok, muy bien. Vamos a oír a Joyner. Bueno, profe, en esa definición hay dos cosas. La primera que veo es que cuando dice que la literatura es una imitación de los actos de habla, es ineludible la referencia al libro Cómo hacer cosas con palabras de Austin y al libro Actos de habla de Ser. Entonces, estos libros hablan acerca de acciones con palabras, de elementos concretos, fuerza perlocutiva y locutiva y todo esto. Eh, y no siempre la literatura imita los actos de habla de esa manera. Ahí hay un primer detalle. Y aún si yo dijera que, bueno, la literatura se caracteriza exclusivamente por esto, porque lo que estamos buscando es algo que caracterice a la literatura y la diferencia de otros discursos, esto es lo que menos la diferencia. Porque cuando yo le mando un mensaje a mi esposa o mi esposa me lo manda a mí, ahí hay actos de habla y eso no es literario o no es considerado como literario. Y en cuanto a la representación de la realidad, bueno, decir representación de la realidad es decir modos de representación de la realidad. Y no siempre la realidad se la representa en términos exactos, porque en primer lugar no hay forma, ¿no? En segundo lugar, inclusive la fotografía, con todo y lo que tiene de reflejo quizás de la realidad, no podemos decir que represente la realidad en sentido estricto. Yo creo que mucho menos la literatura. Entonces, decir que la literatura únicamente se caracteriza por la representación de la realidad, deja también por fuera el ensayo. Otra vez, ahí vuelvo al ensayo. El ensayo queda por fuera porque su función no es representar la realidad. Lo que el ensayo se plantea es una, digamos, presentarle al lector cómo se ve el momento en el que el escritor debate consigo mismo unas ideas acerca de las que duda. Entonces, por ahí queda descartada por limitada esa definición. Ok, muy bien. Pues ciertamente. Hay, además que hay otros discursos que representan la realidad también y que intentan imitar los actos del habla y que no son ciertamente literarios. Este, pensemos, claro, que están también ahí un poco, son ambiguos, como puede ser el caso de un chiste, por ejemplo. Un chiste intenta imitar un acto de habla pero lo hace con una intención tal vez diferente, ¿sí? Y no se puede, no podemos, pues estaría como en tela de juicio pensar si un chiste es literatura o no lo es, pero un chiste bien puede imitar un acto de habla, ¿no? Y no solo imitar el acto de habla, sino también manipular el lenguaje con una función distinta a la de representar la realidad. Y también sabemos que pues hubo corrientes en las que esto era muy, y bueno, en la actualidad también hay muchos textos que intentan representar la realidad precisamente en la literatura, o que piensan que esa es como la esencia de la literatura, y por eso es que por eso muchas veces esos textos tienen una especie de función social, ¿no? El hecho de ver la literatura como representación de la realidad tiene que ver con esa necesidad de mostrar dinámicas que hay en la sociedad a través de textos literarios, ¿no? Entonces, pero esto también es algo que podemos encontrar en otros discursos que pues ustedes estarán pensando cuáles y ya les habrán llegado muchos a la mente, y de hecho tú mencionaste la fotografía, que es uno de ellos, ¿no? Aunque pues no use palabras, es un discurso también visual. Bueno, vamos a oír a Alejandra, creo que. A María Milagro. Yo, María Milagro. ajá. Bueno, según esta definición 2 que me parece muy acertada, porque considero que no solamente la literatura imita los actos del habla, sino que representa simbólicamente la realidad, pero a través de una construcción estética. Eh,
en la que utiliza el lenguaje para recrear la experiencia humana. Claro, que aquí tú ya estás agregando a esta definición el hecho de claro, que está implícito ahí en lo que dice, el hecho de que una forma especial de tratar el lenguaje, ¿no? Para representar la realidad, ¿no? Entonces aquí ya nos adelantamos a otra definición que bien podría ser, pero que tampoco es exclusiva de la literatura, ¿sí? Bueno, Por- vamos a ir Porque escuchando lo que hemos hablado acá, pensaba, ok, lo que diferencia lo que conocemos o definimos como literatura de de los otros modelos escritos es como la intención, el que escribe algo para ser leído, por eso le pone la parte estética, la parte creativa, porque tiene un propósito. Ok, sí, bueno, podríamos decir y sabemos que esa es una de las definiciones es el tipo de la literatura como arte, ¿no? De arte por el arte, ¿sí? Como un objeto estético, ¿sí? Con una intención estética. Esa es otra Gracias. definición también que pues ha estado muy a lo largo de la historia por ahí muy presente y con algunos escritores también muy activa, diríamos, ¿sí? Pero bueno, podríamos pensar también en el hecho de que pues hay otros discursos que también imitan estos actos de habla y como es el caso del cine, nada más para darles un ejemplo básico. Ya mencionaron la fotografía, pero fíjense en el cine bien podría haber una intención estética, un uso de particular de un lenguaje, del lenguaje oral o también del lenguaje cinematográfico, hay una imitación de los actos del habla, hay representaciones de la realidad. Entonces, lo que quiero decir es que no es Es que sea, comunicar. lo que quiero decir es que sí, uno puede abordar la literatura desde ese punto de vista y se ha hecho y se sigue haciendo, pero tenemos que tener en cuenta lo que la clase quiere hacernos ver, es el hecho de que hay exclusividad con respecto a esta esencia si esto fuese la esencia de la literatura sería exclusiva de ella. ¿A qué me refiero con esencia? Que claro, ese es un término así como demasiado demasiado espiritual y ambiguo, pero pensemos en eso. Esencia, ¿qué es esencia? ¿Qué es realmente la esencia de algo? ¿Qué es la esencia de cada persona? Pues lo que lo hace distinto de otro, lo que lo diferencia de otra cosa, de otro ser. ¿Cuál es la esencia de uno como individuo? Pues es algo que es exclusivo a cada persona, a cada individuo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de literariedad, lo que buscamos es una esencia de la literatura, algo que le sea propio, exclusivo, solo de ella. ¿Para qué? Para poder estudiar eso de manera más encausada, más encaminada, con un cierto método, digamos. Entonces, esta definición que pues sí, todas ellas tienen mucha verdad dentro de ellas mismas, pero la analizamos bien y vemos que ciertamente no es solamente de ella. ¿Sí? Bueno, vamos a oír a Alejandra. Gracias, profesora. Pues, profe, cuando usted habla de esa definición, pues pareciera uno decir, sí, eso son cosas de la vida cotidiana. Solo que en el material que se nos facilitó, ellos plantean que esa cotidianidad en la literatura se le transforma en la manera en cómo se dice, el lenguaje, digamos, es una palabra que utilizamos nosotros aquí mucho, que es más rimbombante. No es lo mismo decir una taza de café, que pues, tú tomas café en la vida cotidiana, o sea, es un lenguaje que en la vida cotidiana no analizamos, nosotros lo utilizamos por utilizar, mientras que en la literatura esos hechos de la vida cotidiana se transcriben de una manera más elocuente, diría yo, ¿no? O sea, un uso del lenguaje más diverso, poco utilizado, que entonces genera ya la extrañeza en el lector y es lo que de una u otra manera atrae. Esa era mi Muy bien, intervención. bueno, gracias Alejandra. Bueno, eso ya lo veremos más adelante porque pues nos vamos acercando a eso que tú mencionas ahí, pues tiene que ver con el formalismo ruso. Y bueno, aunque mucha gente ha criticado el formalismo ruso, pues todavía creo yo que tienen mucha validez y hay muchos aspectos importantes que ellos tocaron
y que pues si se quiere vienen heredados de ciertas ideas aristotélicas también bueno, y su visión como lingüistas, pero que pues al que sea más, digamos, que le guste tener algo más material para analizar, pues tal vez sea una definición que se acople más. Y ya veremos que estas definiciones, como no son únicas, ni últimas, ni totalizantes, también la selección de lo que uno piense que es literatura depende mucho de los juicios de valor propios y de los juicios de valor del momento. Entonces es algo que iremos descubriendo poco a poco y que fíjense que cada uno de ustedes a medida que va participando, pues va ya teniendo como una idea de lo que para él es literatura. Entonces fíjate que tú decías, Alejandra, que sí, que la literatura imita un acto de habla, que en la vida funcional o cotidiana utilizamos el lenguaje con una función. Si uno, por ejemplo, diría, dame un vaso de agua, por favor, o me podría regalar un vaso de agua cuando uno va a un lugar y tiene mucha sed. Y uno utiliza el lenguaje así de manera transparente, con un fin. ¿El fin cuál es? Es un fin práctico. Yo quiero calmar mi sed. Pero ¿qué pasaría si en la literatura, pues, podría parecer de otra manera? ¿Qué pasaría? Fíjense, si yo voy a pedir un café, a pedir un vaso de agua y digo, el desierto de mi lengua oscura y profunda, del caos de mi alma, desea la gota suprema, el líquido eterno. O sea, si yo pido un vaso de agua así, pues nadie me va a entender, ¿no? Entonces, bueno, la literatura podríamos decir, bueno, sí, se rarifica algo que es tan elemental en lo cotidiano se rarifica en la literatura, y se hace extraño y se hace desfamiliarizante, no cumple la función pragmática. Todo eso lo podemos decir, pero resulta y acontece que mucha literatura utiliza los actos de habla tal cual como se usan en la calle, tal cual como se usan en cualquier sociedad, en cualquier estrato de la sociedad, e intenta representarlos tal cual, ¿sí? No necesariamente rarificados o llenos de recursos literarios, ¿no? Bueno, entonces pasemos a Ángel, va a participar, a Nazaret. ¿Quién viene primero? Nazaret. Erasmo. Vale, si quieres va Erasmo, yo me cambio. ¿Quién viene primero? Erasmo. Bien, ¿me oyen? Sí. Bueno, aquí tengo este gran libro. Bueno, se ve parte de la portada, es de James Hillman, y quería aportar también, ya va, para. ¿Qué se hizo? Tienes el micrófono apagado, ¿verdad? Ok, les cito entonces estos unos breves fragmentos del libro El alma animal y la cultura, o la cultura del alma animal, de James Hillman. ¿Ok? Dice: por vía del discurso nosotros efectuamos todo lo que los animales hacen por medio del comportamiento. Con la palabra advertimos, reclamamos territorio, retamos y destruimos. Con la palabra cortejamos y seducimos a la pareja, y por medio de la palabra instruimos a nuestras crías y organizamos nuestras disciplinas grupales. La primacía de la palabra es confirmada por lo que nuestra civilización considera su texto más sagrado, que dice claramente: en el principio era el verbo, y ese verbo fue imaginado, recordémoslo, no para poner orden ni para dar significado, sino como un despliegue de luz, como ostentación de un divino resplandor. Okay. Y dice aquí, además, al final, dice: sin embargo, la articulación de la imagen, la elaboración retórica, la traducción a palabras, gestos, sintaxis, símbolo, pensamiento, lírica, rima, la poiesis que hace al humano homo faber, eso es propio y específicamente de nosotros. Entonces, bueno, yo lo que quería con base en ese texto es también que reafirmar y un poco lo que dice, que no es, la literatura no es mera imitación de
de los actos de habla, sino que también, o sea, tiene también una dimensión ontológica propia de nosotros los seres humanos. Ok, Sí, entonces, en ese libro, entonces Hillman dice, bueno, realmente entonces se pone a dilucidar lo que es la noción de historia, la noción de geografía, y realmente llega a esa conclusión de que precisamente el habla en un sentido profundo, en un sentido de poiesis, también de generación de conocimiento a través de la experiencia artística, pues establece que también no es solo digamos, la imitación del habla, sino es una esencia más, o sea, la palabra es una esencia que intrínseca a nosotros los seres humanos. ok. Entonces, expandiendo un poco esa definición y el aporte de los compañeros, profe. Eso está muy bien, Heraldo, gracias. Sí, ciertamente es así. Bueno, vamos a escuchar a Nazaret. No comento mucho para oírlos a ustedes por el tiempo. Ay, sí, bueno, no, yo solamente quería agregar No, sobre el no, tema yo quiero de oír, los actos. la verdad. Sí. No, sobre el tema de los actos de habla, ¿no? ¿Mm? Una compañera o alguien que comentó sobre que la literatura tiende como a, digamos, como poner en un contexto de la lengua, creo que fue usted incluso que lo hablaba, pero también me gustaría, o sea, creo que también se queda corto porque, por ejemplo, hay otras literaturas, por ejemplo, Andrea Abreu con Panza de Burro, o Cali Calabozo de Andrés Caicedo, que más bien utilizan esa forma de hablar o esos actos de habla de manera tan literal que terminan siendo literatura en la forma en que se apropian y como que, o sea, cuando te enfrentas a ese texto, más bien te extraña porque es la asunción de ese acto de habla como algo totalmente literario sin artificio, o bueno, con el artificio de usar el acto de habla tal como es. Entonces a mí ya me parece como muy interesante poder verlo de esa forma, que no solamente es como adornar la realidad, sino también incluso hacerlo como un acto subversivo de comunicación, ¿no? O de conexión con el lector. Sí, totalmente. Y eso lo vemos en muchos textos, ¿no? Y con la intención del propio escritor, porque para ese escritor, la literatura, su concepción de literatura, para esos escritores que hacen ese tipo de artificios, porque sí son artificios, es precisamente la idea que ellos tienen de literatura y el hecho de querer representar de forma fidedigna y si se quiere hasta hiperrealista los mismos actos del habla es su forma de mostrarnos lo que para ellos es literatura. Entonces, esta idea también, pues, sé que se adelanta un poco a lo que estamos diciendo, pero es bueno tenerlo en cuenta y es el hecho de que, o sea, cada escritor y en cada una de sus obras ellos nos ofrecen una idea de lo que es la literatura para ellos. Y uno, como crítico literario, está en la tarea muchas veces de descubrir, como si fuese uno un detective, descubrir cuál es la idea de literatura que tiene un escritor en su obra y y qué tipo de artificios usa. El tipo de artificios que usa nos llevan a pensar muchas veces qué idea, qué concepto tiene de literatura un escritor, ¿no? Y que esto lo podemos ampliar porque así sucede con las corrientes, sucede con los grupos y en la actualidad pues no podemos hablar mucho de eso, sino de escritores como tal y dentro del escritor cada obra, ¿no? Porque muchos de ellos juegan con estas ideas de lo que es la literatura porque la literatura tiene una cosa muy particular y es que busca no solo reafirmarse a sí misma a través de las estructuras que crea, sino también de traicionarlas. Y en esa traición a las mismas estructuras de lo que se considera literario, ellos buscan una nueva idea de lo que es la literatura. Entonces hay esa dinámica que no, bueno, no sé si me comprenden bien lo que les quiero decir, pero uno al analizar a los escritores a lo largo de y a ciertos escritores en particular, uno se da cuenta que ellos están jugando con la idea de lo que es la literatura y cómo la destruyen y la reconstruyen, u otros la reafirman continuamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante decirlo. Vamos a escuchar a Ángel y pasamos a lo siguiente. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Bueno, dos cosas que quería Sí, decir. La primera es que recuerdo que el año pasado hice un taller de crítica literaria, y mencionaban justamente en este tema, sé que no es un escritor, pero por ejemplo Andy Warhol tuvo un libro que era una transcripción mm, de horas y horas de de una llamadas cinta. telefónicas.
Sí, Sí, sí. Y ahí no había nada digamos, este filtro que uno tiene cuando escribe, ¿no? Porque hay una cosa que yo he pensado y que el otro día se la escuché, creo que a Carolina Sanín, que es esta crítica colombiana, ¿no? Que es que la literatura o la palabra escrita, uno tiene la impresión de que nace de un sitio distinto a la oral. Sin embargo, hay otra cosa que no sé si ya se ha mencionado, que de hecho lo vimos en una de las materias que estamos terminando, que es en la literatura del Caribe, que existe una literatura oral, que es por ejemplo la literatura guayú, que ujú, está esta discusión sobre si estos registros orales son considerados literatura y no están escritos precisamente. sí. Entonces, bueno, de hecho, en uno de los libros que tenemos allí en esa materia como referencia, se habla de esa literatura guayú que es netamente oral porque es un pueblo que ha representado su identidad, sus mitos, su forma de ver el universo, no a través de la palabra porque en el momento en el que esto se formó no había precisamente un lenguaje establecido, ¿no? Entonces, sí lo consideramos literatura. Ok, sí, totalmente. Fíjate, las preguntas y las cuestiones que han nacido acerca de del cuestionamiento de esta definición. ¿Qué pasa con la literatura de tipo oral? ¿Qué pasa con esas literaturas que tienen un pie entre lo religioso y lo literario? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese ejemplo que me parece excelente acerca de la transcripción de las llamadas de Andy Warhol, que eran llamadas de horas y de horas, y eso está representado en un libro? Entonces, pues realmente ya nos queda quebrada esa idea de que la literatura no es algo esencial de la literatura, no es esencia de la literatura, esto de que es imitación de los actos del habla o una representación de la realidad, porque lo vemos que pues hay discursos que realmente, otros discursos que lo hacen y que también vemos problemático dentro de ciertos géneros literarios que pues no se apegan a eso o que intentan destruir a veces los mismos actos de habla o que intentan eh, eh, no hacer una representación de la realidad sino una deformación de la realidad, también podría ser el caso, ¿no? Bueno, vamos a ver la diapositiva siguiente para avanzar porque pues el tiempo pasa, como les digo, y si no, no nos da chance. Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos unos textos que bien podrían ser problemáticos a la hora de eso, de la representación de la realidad o del registro de los actos del habla. Entonces tenemos unos diálogos platónicos, pues ellos son filosóficos, antes dije que podían ser leídos como literatura, bien puede ser, pero pues se aceptan, es como parte de la filosofía. Entonces fíjense, ellos representan un acto de habla. Los mitos, los diálogos platónicos representan una conversación, un diálogo, pero son más catalogados como filosofía, como parte del canon filosófico, que como literatura. Por otro lado tenemos las cartas. Bueno, las cartas son un tema problemático, porque ellos representan un acto de habla, y algunas de ellas ya empiezan a incluirse dentro del canon de la literatura, pero son todas las cartas de literatura, es un género específico de la literatura. Hay cartas que son ficcionales o cartas reales. ¿Ven? Genera preguntas con respecto a esto de los registros de actos de habla. Aunque sea escrito, pues es un acto de habla que se da entre dos individuos, como mencionaba por ahí alguien acerca de mensajes de WhatsApp. Por otro lado tenemos las autobiografías, que esto aquí entra el problema también de la anterior definición con respecto al hecho de la ficción y de la representación de la realidad. ¿Es realmente una autobiografía una representación de la realidad? ¿Es realmente un texto que no incluye ficción? ¿Ven? Son textos que están ahí problematizando estas definiciones y entre otros muchos más que ustedes bien puedan ir pensando. Bueno, pasemos más adelante y vamos a esta otra definición, que yo sé que esta es la que muchas veces nos hace de repente tener un poco más de claridad, si podría existir alguna claridad en este tema. Y la literatura se trata de una organización especial del lenguaje, con leyes y estructuras que le son propias. Entonces fíjense que aquí en esta definición 3, que está pegada al formalismo ruso, es el hecho
de pensar que es una forma especial y particular de utilizar el lenguaje. Creo que lo nombraban por ahí Milagro, si mal no recuerdo. Es una forma especial, es decir, el enfoque recae sobre el lenguaje. Sería como el centro, no tanto lo que represente a la realidad, no tanto que sea ficción o no sea ficción, no tanto que sea estético o no estético, sino que sea un uso particular del lenguaje y que tiene unas leyes y estructuras que le son propias solamente a la literatura. Bueno, tenemos entonces aquí, les puse 3 específicamente que son muy importantes con respecto a esta definición, y es la noción de desviación. La primera que vamos a tener en cuenta. La explicaré brevemente, lástima que pues no tengo aquí la pizarra, pero les explicaré como bien pueda esto, que ya lo deben conocer. Bueno, la noción de desviación es una idea que tiene que ver con, a ver, imagínense un eje X y Y, ¿verdad? Y tenemos en el eje horizontal, que es el eje de las X, ¿sí, verdad? En el eje horizontal tenemos la lengua estándar, ¿sí? La lengua estándar, es decir, ese uso de la lengua que se apega a las normas establecidas establecidas para hablar correctamente, ¿sí? Y que todo el mundo puede entenderme, es decir, estaría yo en un nivel del uso de la lengua que es transparente, ¿sí? Ahí a nivel en la lengua estándar, ¿sí? Para que lo entiendan, bueno, yo sé que lo entienden, pero lo explico un poco más. Entonces, lengua estándar sería ese tipo de discurso que utilizan las noticias, ¿sí? Porque ahí necesito que todo el mundo me entienda y que ese discurso esté limpio de coloquialismos o esté limpio de usos extraños de la lengua, porque lo que yo busco es que la información llegue transparente al oyente, ¿sí? Y se apega a las reglas de la lengua, lo más posible, ¿no? Aunque dicen que eso es imposible, que eso es mentira, que es imposible pegarse totalmente a las reglas de la lengua, pero sí lo más cercano a eso. Entonces, ¿qué sería una noción de desviación? Una noción de desviación sería que en ese eje, ¿sí? En ese eje horizontal, donde estaría la lengua estándar, empieza a haber una desviación hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Es decir, se empieza esa transparencia de la lengua estándar empieza a hacerse cada vez más opaca, más opaca, más opaca, hasta llegar a ser tan oscura que pueda ser difícil de tomar ese mensaje que lleva o sea, se hace compleja la cuestión de la interpretación, ¿sí? Bien sería hacia arriba, vamos, que esto es un poco absurdo, pero vamos a tenerlo en cuenta así, el hecho de que cuando se sube, supongamos que empieza el lenguaje a hacerse más excelso, digamos, y cuando baja y se desvía, empieza a ser más burdo, a pegarse a lo más bajo, a las formas de hablar más, que destruyan más la lengua, ¿sí? Entonces, esa sería la noción de desviación, es decir, estructuras que se alejan a nivel tanto morfológico como sintáctico y también de tipo semántico de lo estándar, ¿sí? Entonces esa noción de desviación, dicen ellos, tiene que ver con la literatura, se desvía la lengua de ahí. Entonces, para que me entiendan, supongamos que yo digo en la lengua estándar, la casa es oscura, eso todo el mundo lo entiende, la casa es oscura. Si yo empiezo a subir, empezaría a decir, el hogar es negro. Luego subiría más. A ver, un sinónimo de casa, de hogar. A ver, ¿quién me dice uno? A ver, un sinónimo de casa o de hogar. Aposento. El aposento es oscuro. Morada. La morada es oscura. A ver, un sinónimo de oscuro. Sombría. Sombría. La morada es sombría. A ver, otro sinónimo de sombrío. Él dice tenue. Tenue, profe. Tenue. Ajá, la morada es tenue. Y así podríamos ir buscando sinónimos. Y si ustedes se dan cuenta, si yo digo la morada es tenue, la morada es sombría, la morada es oscura, eso está alejado, desviado de lo que está en la lengua estándar, que sería la casa es oscura.
Y podríamos seguir y seguir y seguir, y cada vez que yo suba más en ese rango de desviación, se desvíe más, se supone que estaríamos en presencia de algo literario. ¿Sí? Eso es una idea de los formalistas. Pero sabemos que no es así, porque también podemos encontrar en lengua estándar un escrito literario, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de un poema, un extracto de un poema de Vallejo que dice: gallos cancionan, escarbando en vano, boca del claro día que conjuga, era, era, era. Entonces, si yo bajara en la lengua estándar, a la lengua estándar, ¿de qué sería? Estamos hablando del tiempo que pasa, ¿sí? El tiempo que pasa en la mañana, algo así, ¿ven? Entonces, bueno, esta sería la noción de desviación. Pero bien sabemos que esa noción de desviación, que ahí tendríamos que tener en cuenta recursos literarios de diferente clase, sobre todo los que sean a nivel morfológico y sintáctico, ese tipo de recursos literarios estarían actuando ahí. Pero entonces, esa noción de desviación la podemos encontrar en muchas otras partes. Por ejemplo, en el lenguaje coloquial. En el lenguaje coloquial nosotros utilizamos refranes, utilizamos dichos, y ellos están estructurados bajo una noción de desviación. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, bueno, esta persona es más metida que una gaveta y más salida que un balcón, ¿sí? Ahí hay mi noción de desviación, y eso no es parte de la literatura, simplemente es algo que es parte del lenguaje coloquial, ¿sí? También podríamos encontrar eso en una propaganda, ¿sí? Si yo digo piensa en verde, piensa en Heineken, ¿sí? Eso es un discurso publicitario, y ahí vemos que hay una desviación, ¿sí? El piensa en verde pues, es una desviación muy elevada, digamos, o muy alta dentro de esa gráfica de otra cosa, ¿no? Del hecho de tener sed y querer tomar cervezas, ¿sí? Bueno, ¿me entendieron esta noción de desviación? Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos por otro lado otro concepto que los formalistas también utilizan mucho y que tiene que ver mucho con el arte en general, ¿no? Que es la desfamiliarización del lenguaje, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es esto realmente, la desfamiliarización? O también se le conoce como desautomatización. Esto lo explica Jonathan Kuehler en el texto de la literariedad, porque ahí está más enfocado en estos términos que manejan los formalistas rusos. ¿Qué será eso de la desfamiliarización? Bueno, ahí dice que por medio de procedimientos lingüísticos se produce un extrañamiento al ofrecer una nueva visión del objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? A ver, vamos a pensar uno está familiarizado con lo que lo rodea, ¿verdad? Y uno está familiarizado con los usos del lenguaje cotidiano. Supongamos que usted sale a la calle y usted se encuentra un amigo, y usted le dice al amigo: hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Y la persona le contesta: muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, todo bueno. Y sigue la conversación. Eso sería familiar, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si de repente yo salgo a la calle y yo, en lugar de encuentro con un amigo y yo le pregunto: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues mal, todo terrible. No, esta vida no sirve para nada. Hoy voy a suicidarme. Estoy inventando, ¿no? Ahora, eso a uno lo saca, uno como individuo oye eso y uno queda: ¿qué? Epa, ¿qué pasó? No, uy, como que se le corrió. Estaríamos en un momento de extrañamiento, estaríamos desfamiliarizados, porque esos mecanismos de los saludos son automáticos, ¿sí? Así uno se sienta triste o uno tenga problemas, uno va a decir: muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Sí? Eso sería lo familiar, lo automático. Pero cuando nos salimos de eso, entonces uno se queda pensando y uno dice: ¿para qué hay algo raro? Bueno, eso es lo que pasa cuando estamos en los terrenos del lenguaje y hay procedimientos que nos sacan de lo que estamos acostumbrados a leer. Y entonces dicen los formalistas: bueno, aquí ahí se produce un extrañamiento en el lector. ¿Por qué se produce? Bueno, porque el escritor ha utilizado un procedimiento lingüístico, es decir, con el lenguaje, porque recuerden que aquí está en un uso especial del lenguaje, y es que al utilizar este mecanismo, el individuo ha quedado extrañado,
dice, epa, ¿aquí qué pasó? Bien puede, hay muchos procedimientos para desfamiliarizar el lenguaje y para sacar de la desautomatización al lector o al observador. El arte busca eso precisamente. El hecho de que, bueno, eso es para que vean que la desfamiliarización o el extrañamiento no es propio de la literatura. Porque, ¿qué pasa? Que claro, aquí lo hace con lenguaje, pero en otras formas de arte también puede estar el lenguaje, como puede ser el cine, como pueden ser otras formas de arte, como un libro de estos ilustrados o como algunas instalaciones que tengan también uso del lenguaje y que utilicen la lengua también dentro de ellas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo veo ese objeto, salgo del automatismo. ¿Por qué? Porque yo veo ese objeto, ya sea material o sea lingüístico, y yo lo observo, yo soy consciente de que él existe. ¿Por qué soy consciente de que existe? Porque me ha mostrado algo que antes no había visto. Entonces me produce como espectador un extrañamiento. Eso es lo que pasa, supongamos que usted está en su casa y usted ve sus muebles y usted está familiarizado con ellos. Pero no sé si de repente un día usted se despierta y usted ve que una de sus sillas ahora tiene, no sé, tiene una cabeza por un lado de una medusa y tiene, no sé, le salieron 3 patas y tiene brillos y no sé. Algo así, usted queda extrañado y usted lo observa. Al observarlo, ese objeto toma vida. ¿Sí? Al tomar vida, entonces se diferencia de otro, se hace distinto. Entonces eso sería la desfamiliarización. Ahora, ¿cómo sucede eso en la literatura? Pues sucede continuamente, porque si uno recuerda ver textos clásicos, supongamos En busca del tiempo perdido, el primer libro, El camino de Swann, de Marcel Proust, ¿qué pasa con ese libro? ¿A qué procedimiento hay ahí? La famosa escena aquella en la que el personaje le dan una magdalena con una cucharadita de té. Eso es lo que pasa, para el que no lo ha leído. Al niño le dan una cucharadita de té con un pedacito de magdalena, de la tortica esa, y se la dan en la boca. ¿Y qué sucede en el texto? En el texto pasan páginas y páginas y páginas y páginas en las que el escritor nos describe ese momento. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Ralentizar y describir hasta el infinito una acción cortica. Ese sería un procedimiento de desfamiliarización, porque hay muchos. Está la puesta de manifiesto, que le llaman puesta al desnudo, o está el oscurecer la forma, que sería, por ejemplo, el uso de metáforas, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Que bueno, sí, esto está en la literatura. Hay un texto aquí, yo les había traído uno de Cortázar, pero creo que no me da tiempo de leerlo, en donde vemos cómo se produce ese proceso de desfamiliarización del lenguaje. Pero eso está en el arte en general. El arte en general busca eso, sacarnos de lo automático. No solamente está en la literatura. Bueno, por otro lado tenemos la función poética, que esto, bueno, es una función que añadió a las funciones del lenguaje, la añadió Jacobson, o la expandió, digamos, más bien, y que es la focalización en el mensaje con el fin de proporcionar placer estético. Entonces, aquí estaríamos también como en presencia de la noción de desviación, y es el hecho de que el énfasis está en el mensaje en sí, y cómo ese mensaje produce placer estético. No tiene otra función sino producir el placer estético. Entonces, bueno, esto ha sido muy importante dentro de la literatura, porque pues ha sido lo que muchos han utilizado para poder determinar lo que es la literatura, pero aquí pues nos enfocaríamos más hacia lo poético. De hecho, los formalistas hacían análisis, era más de poesía, porque muchas veces dentro de la narrativa, o pensemos en el ensayo también, o en otros géneros, no propiamente es lo que sucede, no solamente es un proporcionar placer estético o una focalización en el propio mensaje, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, porque ya el tiempo se me está acabando y falta. Bueno, tenemos aquí brevemente un poema de Tristan Tzara, en donde ustedes verán estos elementos aquí representados. Sabemos que Tristan Tzara pues era del movimiento dadaísta, y bueno, fíjense lo que él en esa época hizo para hacer un poema dadaísta. Es un poema, sobre cómo hacer un poema. Tome un periódico, tome unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud
que cuenta o que quiere darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie consensudamente, en el orden en el que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted, y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. Bueno, ese poema dadaísta nos hace pensar en esas ideas del formalismo ruso. Fíjense que ahí hay desfamiliarización. ¿En qué sentido? En el sentido de que el poema no usa una retórica, o sea, realmente ahí no hay recursos literarios, metáforas, no es oscuro el sentido, no hay una interpretación terrible que yo deba encontrar y que esté escondida en ese poema. La función poética está realmente nula dentro del poema. Ahora sí produce un extrañamiento, sí produce la desfamiliarización, ¿sí? Pero entonces vean que está de manifiesto unas cosillas, si hay un procedimiento, hay una burla, si hay una desfamiliarización, pero la función poética no está. ¿Ven? Entonces, lo que queremos decir con esto es que hay tantas producciones y la literatura es tan abundante, tan difusa, tan llena de matices, que ni siquiera estas aseveraciones de los formalistas son suficientes para poder entender esto. Entonces, bueno, también en los textos vimos por ahí unos ejemplos de cómo una noticia, por ejemplo, si yo la dispongo y la leo de cierta manera, podría convertirse en un poema y podría causar exaltar esa desfamiliarización del lenguaje y meterse dentro del terreno de lo que podría ser la literatura. Bueno, sigamos viendo otros ejemplos aquí más adelante. Por ejemplo, esto que está aquí, fíjense, ahí hay una imagen y dice: para unos es un sueño, para otros una pesadilla. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto es parte de un poema o no? ¿Será literatura o no será literatura eso que está ahí? Bueno, ahí tenemos que hay retórica, sí, ahí hay unos recursos literarios presentes, hay una literación al inicio, hay una bifurcación, hay un paralelismo, hay una analogía. Ajá, ahora vamos a oír. Erasmo primero y luego Joyner, ¿no? Bien, profe, quisiera compartir primero, antes de abordar esa imagen que está allí con las dos líneas, quisiera leerles un poema de Eugenio Montejo. Yo creo que varios de ustedes lo conocen, que introduce la desfamiliarización de una manera extraordinaria, ¿no? De verdad que sí. Entonces, bien, ¿qué puede una mesa sola contra la redondez de la tierra? Ya tiene bastante con que nada se caiga, cuando las sillas entran en voz baja y en su torno a la hora se congregan. Si el tiempo amella los cuchillos, lleva y trae comensales, varía los temas, las palabras, ¿qué puede el dolor de su madera? ¿Qué puede contra el costo de las cosas, contra el ateísmo de la cena, de la última cena? Si el vino se derrama, si el pan falta y los hombres se tornan ausentes, ¿qué puede sino estar inmóvil, fija, entre el hambre y las horas? ¿Con qué va a intervenir, aunque desee? Bueno, ese es un ejemplo perfecto de desfamiliarización. Porque ¿qué sucede en ese caso? En ese caso vemos algo tan cotidiano como una mesa y su silla y la comida y lo que hay allí, y cómo ese hecho es visto con unos procedimientos, tanto retóricos como sintácticos como simbólicos, producir ese proceso de desfamiliarización, y aquí estaríamos en presencia total de la función poética, total, ¿sí? Entonces ahí no hay dudas. Con respecto a la poesía, pareciera que no hay duda de la presencia de la función poética. Bueno, casi siempre, no podríamos ser tan categóricos. Pero sí, muy bien, Erasmo, gracias por el ejemplo. Vamos a oír, creo que era Joyner que había levantado la mano. Sí. Joyner, perdón. Bueno, por aquí, creo que ya no, ¿no?
Bueno, entonces la pregunta sigue. Esto que está aquí, bueno, fíjense, ahí como pareciera unos versos, pero ¿será eso literatura lo que está ahí? La función En poética. Bueno, cuanto, profe, ajá, Dime, ¿quién va a participar? Nadie. Bueno, ajá, sí, ajá. profe. Ah, ok. Este, por la configuración, la conjunción de la palabra con la imagen, eso parece más un discurso publicitario. Sí, precisamente así es un discurso publicitario. Es una propaganda de un carro, de la Renault, creo. Entonces, lo que sí, porque era la punta de la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, lo que sí es que vean ustedes que para qué sirve este ejemplo. El ejemplo sirve para que ustedes se den cuenta de que la función poética no solamente está en la poesía o de repente en otros textos literarios, sino que está en el discurso publicitario. El discurso publicitario está plagado de la función poética, tanto en palabras como en imágenes, que ellas también, una metáfora también se puede trasladar a una imagen. Entonces, no es exclusivo de la literatura la puesta de manifiesto en el lenguaje. Hay una función estética, de repente sí la hay, pero ¿cuál es la función primera? Pues vender o hacer ver un objeto como algo especial para que sea comprado. Entonces aquí cambia la intención, pero no el hecho de que la función poética esté resaltada ahí también. Bueno, sigamos adelante. Bueno, tenemos esta definición 4 que está ligada a lo anterior y que ya esta se mueve como hacia el estructuralismo, que el estructuralismo es un hijo de los formalistas rusos, y tenemos esto que dice, la literalidad como integración de estructuras, establecimiento de una interdependencia funcional de acuerdo a las normas de la tradición literaria, y se daría en 3 niveles. Ustedes fíjense que aquí está el lenguaje, sí, como algo importante, y esos procedimientos lingüísticos que puede usar la literatura, pero aquí ya se le agrega algo a esta definición, y es el hecho de cómo ella funciona como un todo orgánico en el que hay una integración de estructuras internas, pero que a su vez tiene una interdependencia con la tradición literaria, es decir, con los géneros, es decir, con el uso de los recursos, con las corrientes literarias, etcétera, ¿no? Entonces, que claro, el formalismo evoluciona hacia esto. Entonces, vean, ellas se dan 3 niveles. La integración de estructuras para producir efectos semánticos y temáticos. Es decir, que ya no serían solo procedimientos lingüísticos solamente, sino también de estructuras dentro de la misma obra y las relaciones que hay dentro de esas estructuras que bien podrían estar incluidas, no solamente, por ejemplo, los paratextos o de repente, sino también la intertextualidad, lo que se produce con otras estructuras parecidas, ¿no? Y esto en función de producir un efecto semántico, ¿no? Bueno, la obra como un todo orgánico, es decir, como algo que por sí mismo tiene un valor intrínseco, ¿sí? La obra, y esas relaciones que se dan entre esas estructuras, pero siempre en relación con el contexto literario, es decir, con los códigos de esa corriente, con los procedimientos de ese momento, con los géneros que en ese momento también estén, porque recordemos que los géneros literarios también tienen mucho que ver con el momento histórico en el que ellos se intentan delimitar. Entonces, aquí ya estaríamos en una cuestión de relación fondo-forma. Entonces, esta cuestión, esta última definición que pues estructuralista, ¿qué piensan ustedes? ¿Esto será también propio solo de la literatura? ¿Sí ven que cada vez estas definiciones como que sí, nos van diciendo de sí, esta como que sí puede ser? Hay una integración de estructuras, la obra como un todo orgánico, la relación con el contexto y con las relaciones con los géneros. Bueno, bueno, creo que por ahí van a participar, quisiera mejor oírlos a ustedes, pero eso sí toca cortico porque el tiempo ya se nos está acabando, nos quedan unos minuticos, y lástima porque falta. Bueno, vamos a oír primero Erasmo, eso sí cortico, y luego a Joiner. bien, profe, pues según
los escritores también y los poetas que he leído, los novelistas, y también, bueno, también con mi práctica poética, sí doy fe, como dice, que sí es un todo orgánico, donde uno tiene entonces que también trabajar lo que es la obra, entonces en cuanto a lo que es el sentido y la estructura, sí, entonces es algo que eso es precisamente ese todo orgánico, o que ese carácter es lo que le da precisamente el cuerpo a la obra, y Ujú. sobre todo en poesía. Ok, sí. Me parece muy completa. Sí, sí, totalmente para la poesía, pues aún se adapta más a este tipo de definición, ¿no? Relación fondo-forma es esencial en la poesía. Vamos a oír ¿Tú quieres hablar? Sí, A Raúl. quería preguntar, profe, porque hace rato María Milagros comentó que la definición 2 también estaba relacionada con el teatro, ¿no? Se podía cambiar la palabra literatura por teatro, que también representaba Sí, que es la parte. realidad. Ujú, sí. Entonces, en el teatro sucede algo que es que el público forma parte de la definición del teatro. Cuando el Ujú. teatro se da y no hay público, es un ensayo. Ok. ¿Sí? Entonces veo que, o sea, estas definiciones cada uno va agregando más cosas, pero si bien la desfamiliarización de la que hablaba en la definición 3 como que toma en cuenta la subjetividad, no está bien claro, o sea, no forma parte del público Ujú. de la literatura, o sea, el lector no forma parte de la literatura. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que, fíjense aquí lo que sucede, ¿no? Que hay otras definiciones en las que se incluye directamente al lector, ¿sí? Cuando los autores nos hablan de que, fíjense, Terry Eagleton lo dice, que muchas veces es un modo de leer la literatura, hay una disposición que tiene la persona para leer el texto, ¿sí? Y que eso depende de los juicios de valor que en el momento estén dominando y que dominen a ese individuo. Entonces, propiamente entra en juego ahora a la hora de definir también la literatura, la recepción del lector. Entonces, hay definiciones de lo que es literario o de lo que es la literariedad en esa relación que hay entre el lector y el texto. Sí, bueno, en el caso del teatro se hace más evidente. Sí, Sí, se hace es mucho más el evidente. principio de cooperatividad. Ajá, sí, se hace muy evidente el hecho de que el lector esté presente para que eso exista. Obviamente, pues aquí está implícito, pero pareciera que no es tan importante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que ciertamente eso sería como una especie, un elemento que habría que incluir a la hora de encontrar ese todo orgánico. Lo único que le da sentido a eso es el lector, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces las conclusiones a las que llegan estos autores tienen mucho que ver con la idea de cómo se lee eso, ¿sí? Cómo un autor, cómo un lector está enfrente del texto y cómo ve eso, ¿no? Porque fíjense que esto pareciera ser más, esta definición es como más interna de lo que un escritor hace, o que lo que quisiera hacer, o lo que quisiera lograr, o que de repente el crítico literario quiera observar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el lector común? ¿Cómo lo observa el lector común? ¿Cómo interviene el lector común con eso? Entonces eso ya vendría dado por el hecho de que, por esa teoría de la recepción en la cual el lector es un factor esencial a la hora de definir cuándo algo se convierte en literatura, porque dependerá de cómo lo recibe ese lector. Y en el O caso del sea, teatro, bueno, esa idea que tú presentabas de si cuando no se representa, ¿qué sucede? ¿En qué se convierte? ¿Se convierte en otro tipo de texto? Bueno, sigue siendo, porque bueno, el teatro es un género dentro de la literatura. Entonces, lo que sería es que de repente su naturaleza se mueve hacia otro plano genérico, digamos, pero, pero sigue dependiendo igual del que observa. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque sí, realmente muchas veces la definición de literatura apunta al que lee y apunta al que escribe y apunta al que está en el medio, que es el que intenta descifrar lo que hay ahí, que es un crítico literario, ¿no? Entonces, bueno, la cosa se complica más. Bueno, pasemos a escuchar a los otros. Está, entonces, ¿quién viene? yo, Joiner primero. Milagros y después Nazaret. Ok, Joiner,
Milagros y Nazaret, en ese orden. Ok, profe, brevemente. Esas escrituras, aunque es una definición muy completa, no es de uso exclusivo de la literatura. Eso, por ejemplo, lo puede tener una pieza musical, Tal la cual, escritura como efecto semántico y temático, la obra como un todo orgánico y su relación con otras piezas musicales totalmente. e inclusive el discurso publicitario lo tiene. Si También. recordamos famosa publicidad de Claudio Nazoa, el hijo de Aquiles Nazoa, estaba yo pequeño, yo digo que hace unos 25 años más o menos, era una publicidad sobre la sardina, él decía, coman sardina, Mm, y hace poco para los huevos él sacó otra en la que ya no era coma sardinas, sino coman huevos. Y entonces eso era obviamente aludiendo a exacto. su publicidad anterior que se hizo icónica. Entonces, aunque es completa, no es patrimonio exclusivo de la literatura y la descarta como definición esencial. Muy bien, sí, diste unos ejemplos muy, muy buenos y muy ilustrativos realmente. En la música, en la publicidad, en el cine, y pare usted de contar. Vamos a oír ahora a, gracias, Johnny, a María Clara. Bueno, entonces se podría decir que según Courier y lo que hemos conversado esta mañana, la literaturidad va a depender de la forma en que el lector se acerque al texto. Si lo trata Prácticamente, sí. como un objeto estético más que por el contenido, va a depender de eso. Sí, sí, realmente sí. Ellos, por eso es que Kubler dice que no es tanto la pregunta qué es literatura, sino qué produce la literatura, qué papel cumple dentro de la ideología, qué papel cumple dentro de las construcciones de la ideología, qué función tiene, digamos. Entonces él se mueve hacia el que es no es tan importante, sino al que, cómo se mueve la literatura dentro de la cultura. Es lo que él más apunta porque ya estamos viendo que tratar de definir, encontrar lo que es la literalidad o qué es la literatura es una tarea, pareciera eh, como arar en el mar, ¿no? Sería algo así. Bueno, vamos a Sería algo ver. así como que lo que produzca un goce estético en el que lo está consumiendo. Sí, depende, porque eso también es muy relativo, porque uno puede tener goce estético leyendo un texto de física cuántica fácilmente. Ustedes si ven que recae sobre el lector, si a mí me gusta mucho eso y yo agarro, no sé, agarro un texto de física, supongamos de Stephen Hawking, agarro un libro y me pongo a leerlo, uno siente placer, goce estético, realmente sucede, pero ¿de quién depende ese Mm. goce? Del lector. Y también yo podría ponerle un poema bellísimo no sé, de Eugenio Montejo a un estudiante de quinto año y seguramente él no sentirá goce estético. No. Posiblemente no, puede que sí, pero posiblemente no. Él sentirá más gozo estético al leer un manga, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo eso depende muchas veces del ojo que mira. Bueno, vamos a oír a Nazaret. Gracias. Rapidísimo, no, a mí me había quedado con ese detalle del principio de cooperación hiperprotegido Ajá. de la literatura, que me parece un principio muy, bueno, interesante si se compara con el periodismo. Yo soy periodista, ¿no? De teoría literaria sé poco o nada, ¿no? Ah, no Pero importa. me recordó lo del pacto fiduciario, que es como, digamos, la única cosa en la que en el periodismo hay cierto consenso sobre qué es periodismo. Al final, el pacto fiduciario es que si yo te presento algo como una noticia, quien lo lee entiende que eso es verdad o va a aceptar que es algo que ocurrió. Ahora, las valoraciones son totalmente complicadas, totalmente distintas de quién te lee, pero me gusta como que dentro de la literatura también haya una suerte de pacto fiduciario que tiene otro nombre, ¿no? Pero que al final depende de la relación que se establece, obviamente, de quien escribe y quien no. Y lo otro sobre el desplazamiento, me parece muy interesante lo que usted conversó, ¿no? De si una obra de teatro se representa o no, qué es, porque justamente ayer fui a ver Hamlet al cine y claro, estabas viendo como, digamos, la metaficción o una interpretación, o sea, de cómo se construyó Hamlet, pero estás viéndola en el cine y hay un discurso shakespeariano dentro de una lógica, digamos, hollywoodense. Entonces, cómo ese discurso, que técnicamente nació para el teatro, puede tener también otras lecturas que van a un público masivo que no necesariamente le gusta Shakespeare o ha llegado a Shakespeare, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que al final todo surge de esta relación de pacto entre quien Sí, lee y quien ujú. escribe.
Totalmente, la cuestión del principio de cooperación hiperprotegida es eso, o sea, el lector ya sabe a qué va y que sucede en el cine, uno ya sabe a qué va y uno lo acepta de esa manera y lo analiza de esa manera y lo recibe de esa manera. Entonces, fíjense que uno en la escuela, sin darse cuenta, ese pacto de cooperación hiperprotegido funciona. Uno dice, bueno, esto es literatura, no entiendo nada, estoy leyendo el Ulises de James Joyce, no entiendo nada, pero sé que algo significa, porque lo han dicho otros, porque está publicado, porque forma parte del canon, pero hay algo ahí, solo que yo no lo capto, pero sé que eso es literatura y sé que eso tiene un significado que yo no entiendo y que tiene una función, ¿ve? Entonces hay un pacto, uno lo recibe de cierta manera. Muy bien. Bueno, seguimos adelante porque ahí ya me estoy pasando el tiempo. Tenemos lo último y es que lo que veníamos un poco también comentando es el hecho de que la literatura es lo que una sociedad determinada considera como tal, es decir, un conjunto de textos que los árbitros de la cultura, escritores, críticos, académicos, editores, reconocen como literarios, es decir, todo lo que está dentro del canon y que pues surge de un proceso de selección que se da a lo largo de los años y que tiene unas dinámicas bastante complejas y que analizaremos más adelante en otras clases. Pero fíjense ustedes, y lo hice los dos, lo hice tanto Eagleton como Fuller. Sí, esto podría ser una definición, pero resulta que esto es movible. Eso quiere decir que en este momento una cosa es literatura y que en otra época de la historia otra cosa es literatura y que en el futuro otra cosa será literatura, por una parte. Entonces no es fijo, eso es algo movible. Y por otro lado tenemos el elemento del canon. Entonces lo que está por fuera de lo que esa sociedad determina como literatura no lo es. ¿Qué hay con la literatura oral, con las producciones indígenas que son literarias? ¿Qué pasaría con lo que está fuera del canon? ¿Qué pasaría con los cómics? ¿Qué pasaría con, bueno, una cantidad de producciones que están fuera del canon, pero que tienen muchos elementos en común, tanto así como para poder decir son literatura? Bueno, paso adelante porque ya el tiempo se acabó y ustedes tienen más clases. Bueno, esta era para que pensáramos un poco también de Monterroso, el cuento más corto del mundo, y ver cómo todas esas cuestiones se mueven allí, pero pues tenemos que pasarlo porque ya el tiempo se me acabó. Pasemos más adelante. Bueno, hay más definiciones, muchas más, por ejemplo, que es un ejercicio de autorreflexividad y de intertextualidad. Ahí vemos un ejemplo de intertextualidad con los Simpsons. Y por otro lado, pues la que ya hemos conversado, que implica una manera de leer específica. Bueno, seguimos adelante. Ahora, ¿por qué es importante conocer todos estos conceptos de literatura? Bueno, entonces son importantes, ¿por qué? Porque son instrumentos que nos sirven para orientarnos teórica y metodológicamente. Pero ¿qué pasa con esto, muchachos? Ustedes dirán, bueno, pero aquí quedamos más perdidos y más estamos, pero peor que como empezamos. No sabemos qué es literatura. Bueno, esta es la cuestión. Ustedes tienen que encontrar cuáles para ustedes son los que resuenan más con sus juicios de valor para poder acercarse al texto desde ese punto de vista. Existen muchos abanicos, en el abanico es amplio. Hay muchas formas de ver la literatura, pero no hay una única y exacta forma de ver en la literatura algo que sea solo de ella. Entonces, eso ya dependerá de cada persona y de elegir lo que resuene con ella en cuanto a sus valores estéticos, sus juicios de valor, para poder acercarse a ese hecho. Entonces, estas herramientas no son exclusivas, no son únicas, no son delimitantes, pero son las que nos ayudan a guiar un texto literario. Fíjense en la clase pasada, cada persona analiza lo que encontraba en el cuento dependiendo de sus juicios de valor, de lo que cree que es la literatura. Entonces, ninguna es definitiva, pero todos son aspectos relevantes del fenómeno literario. Entonces, aquí la subjetividad funciona nuevamente. Cada persona accederá al texto y estudiará en el texto lo que considere que es más importante o lo que es más resaltante en cuanto a su naturaleza literaria, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Entonces, ¿qué sucede aquí? No hay una definición única. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Ustedes analicen esto y piensen qué es lo que yo realmente creo que es literatura y qué es lo que yo voy a buscar en esos textos que yo pienso analizar. La representación de la realidad, si yo quiero ver, no sé, algún elemento de tipo feminista o de tipo
no sé, algún tema que esté en boga de la realidad, yo quiero verlo ahí, eso sería, porque estoy viendo el texto como una representación de la realidad. Yo quiero ver cómo se manifiestan las formas de conversación entre los personajes, porque quiero ver cómo reflejan el discurso o cómo usan el discurso. Yo quiero ver la función poética ahí, yo quiero ver las estructuras que generan el sentido y cómo lo generan. ¿Sí ven? Yo quiero ver cómo los lectores recibieron ese texto, cómo se incorporó al canon ese texto, cómo el canon lo quiere dejar afuera porque es escrito por tal o porque tiene tales ideas. ¿Sí ven? Todo eso, todas esas visiones están ligadas a algunas de esas definiciones de lo que es la literatura, pero dependen del crítico. Bueno, ya para terminar, entonces les dejo la Biblia, las referencias de lo que leímos, y que pueden ustedes ver que lo que hemos hablado pues está ahí un poco más complejo en los textos. Bueno, muchas gracias, muchachos, les dejo en el grupo de Telegram lo que vamos a leer para la próxima clase, que ya tiene que ver con el tema de la teoría. Entonces trabajaremos sobre qué es teoría y cómo esto se ancla con la literatura. Bueno, muchas gracias y espero que pues hayan disfrutado y hayan de repente entendido un poquito mejor los textos que teníamos que leer. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.